Jesús, amén. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, amén. ¿Y por qué no le cantamos a la palabra a Dios, amén, esta noche, amén? Vamos a cantarle a Dios, amén. Vamos a decirle que en el hogar necesitamos a Jesús, amén. En el hogar el fundamento es nuestro Señor Jesucristo, amén. A Él sea la gloria y la honra. Cantemos. En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. Vieras que feliz se vive, vieras que feliz se vive con Jesús en el hogar. Vieras que feliz se vive, vieras que feliz se vive con Jesús en el hogar. Y no hay Dios tan grande como tú. Y no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. Y no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Amén. Amén. En el nombre del Señor Jesús, a la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias al Señor Jesús. Amén. Por permitirnos una vez más estar delante de su presencia aquí en la casa del Rey. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, amén. Libro del Génesis, capítulo 22, amén. Vamos a estudiar las Sagradas Escrituras en el nombre del Señor Jesús, amén. Y vamos a leerlo del 22 hasta el 24, amén. Del 1 al 24. Dice en el nombre del Señor: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos e Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue a un lugar donde Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo, el muchacho, iremos hasta allá, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y lo tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, más ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él respondió a Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar de que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar, y compuso la leña, y ató Isaac su hijo, y lo puso sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó su cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo a voces desde el cielo, y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuando no rehusaste tu hijo único.
Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí en sus espaldas un carnero trabado en una zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció holocausto en lugar de su hijo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén. Y dice, y llamó a aquel lugar, el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por la segunda vez desde el cielo y le dijo, por el mismo te he jurado, dice Jehová, y por cuando has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo y como la arena que están a la orilla del mar, y tú desciende y prospera las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuando obedecieron a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y fueron juntos a Bereza, y habitó Abraham en Bereza. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar para que Dios nos bendiga en esta palabra. Gloria al Señor Jesús. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por toda tu presencia, por tus bondades, por tus misericordias, Dios mío. Te rogamos, Señor, que pongas unción en mi vida, Padre. Pasa un carbón encendido en mi boca que abre palabras, Señor, tuyas solamente y no de hombre, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Yo creo que Dios es bueno. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor, una historia muy conocida dentro de las Sagradas Escrituras de Abraham. Amén. Gloria al Señor. Recordemos un poco de que Dios lo llamó a cosas grandes. Amén. Dios lo llamó a salir de su tierra y de su parentela, porque Dios le prometió una gran nación que iban a nacer a través de Abraham. Amén. Abraham ya era de edad avanzada, dice la Biblia en el capítulo 12. Amén. Gloria al Señor. Era de 75 años Abraham, junto con su esposa Sara, la cual no habían podido tener hijos durante su juventud. Sin en cambio, para Dios no hay imposibles. Amén. Dios los bendijo con un hijo, y ese hijo se llamaba Isaac. Amén. Isaac significa risa. ¿Por qué? Porque cuando el Señor, cuando Sara se rió, un ángel le dijo, ahora por esa causa se llamará Isaac, porque Isaac significa risa. Amén. Gloria al Señor Jesús. Acá tipológicamente o teológicamente hablando, dentro de las Sagradas Escrituras, Abraham, gloria al Señor Jesús, e Isaac representan, gloria al Señor, la redención para la humanidad. Amén. Gloria al Señor, es decir, que era como una pista para el Nuevo Testamento. Amén. Gloria al Señor Jesús. Recordemos, gloria al Señor, que Abraham dice que Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Amén. Y él, obediente y temeroso de Dios, dice que no rehusó en ir a sacrificar a su hijo. Amén. Gloria al Señor. Y le dijo que salió y que Dios le mandó a ir a un monte donde tenía que hacer el holocausto. Recordemos, gloria al Señor Jesucristo, que el holocausto era una ofrenda agradable a Jehová. Gloria al Señor, donde se tenía que sacrificar a un cordero que sin mancha y sin arruga, y a través de ese cordero iba a ser la expiación de los pecados del pueblo de Israel. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra de Dios que cuando iba con sus sirvientes, Abraham le dijo, quedaos aquí, que yo y el muchacho volveremos. Amén. Dice que Isaac cargó la leña. Amén. Recordemos que esto es como el panorama hacia el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Isaac cargó la leña. Amén. Recordemos quién murió en la cruz del Calvario, quién cargó el madero, Jesús. Amén. Isaac representa a Jesús humanamente, y Abraham figurativamente representa al Padre. Amén. Gloria al Señor Jesucristo, que dice que no rehusó a dar a su hijo en sacrificio en obediencia a Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, gloria al Señor, que ellos subieron al monte, y ya Abraham ya iba con todos los materiales delante para ofrecer la ofrenda a Dios. Amén. Porque Dios le había dado ese hijo y ahora Dios se lo estaba pidiendo. Amén. Se podría decir entre comillas, porque Dios
Gloria al Señor, dice la palabra de Dios, que Él mismo vino, gloria al Señor Jesús, pero era como algo para darnos como una figuración hacia el Calvario, amén. Gloria al Señor, dice que fueron y ató a Isaac y preparó el holocausto, puso la leña, como era el altar, amén. Recordemos que el altar, gloria al Señor Jesucristo, iba para quemar al cordero, amén, con esas cenizas, gloria al Señor, también eran importantes para los judíos, amén. Recordemos cuando Elías en el monte Carmelo, gloria al Señor Jesucristo, ofreció holocausto a Jehová Dios de los ejércitos, cuando entró en reto con los Baales, cuando dijo que haya el Dios que hiciera descender fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Y dice la palabra de Dios que Elías reedificó el altar. Elías, gloria al Señor, compuso el altar. Asimismo Abraham lo iba a hacer. Isaac dijo, ¿y dónde está el cordero, padre? ¿Dónde está el que va a ser sacrificado? Y Abraham le dice, Jehová proveerá. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús, amén. Eso es fe, porque antes de subir al monte dice, yo y el muchacho volveremos, amén. Aunque Abraham en su conciencia decía, no va a volver Isaac porque lo voy a sacrificar, pero él en su interior decía, sí vamos a volver, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y en el momento que Abraham ya estaba con el cuchillo en la mano y ya iba a degollar a Isaac, dice que el ángel de Jehová le habló a Abraham y le dijo, Abraham, gloria al nombre del Señor Jesucristo, suelta ese cuchillo, porque yo sé que temes a Dios y que no rehusaste a dar a tu único hijo en sacrificio a Dios, amén. Gloria al Señor Jesús. Asimismo Él es Dios, amén. Dios es su palabra, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, amén. Gloria al Señor. Y él vino y murió por nuestros pecados, y gloria al Señor, representa a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Él llevó todo. Él se ofreció a sí mismo como ofrenda agradable a Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y Dios, dice la palabra de Dios, que cuando Abraham levantó, gloria al Señor Jesús, cuando Abraham levantó sus ojos, aleluya, él vio a un carnero que estaba enredado entre el zarzal, y aleluya, y fue ese carnero que se ofreció como holocausto, como ofrenda agradable a Dios, aleluya. Por eso Jehová proveerá, y amén, y Dios proveyó, porque gloria al Señor, nosotros merecíamos la muerte. Yo merecía la muerte, pero Jesús se fue como un cordero inmolado, porque dice Isaías que como cordero fue al matadero y lo trasquilaron y no abrió su boca. Sin en cambio enmudeció, porque Dios dio su vida. Jesús dio su vida en la cruz del Calvario por mis pecados, aleluya. Dios dio su vida en la cruz del Calvario. Amén, 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 amén. Oh, gloria al Señor. Debemos estar agradecidos porque Dios dio su vida en la cruz del Calvario. Dios dio su vida para la redención de nuestros pecados. Él fue a la cruz y Él murió, pero resucitó y exhibió públicamente a los principados y a las potestades, exhibiéndolos sobre la cruz del Calvario. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué no le damos gracias a Dios por ese sacrificio? Amén.
Bendito Padre y buen Dios del cielo, te damos gracias por este sacrificio, Dios, por el sacrificio más grande, Señor, que tú hiciste en esa cruz, Padre. Gracias por tu sangre. Gracias, Señor, por esa sangre que tú vertiste en el Calvario, Dios mío. Yo te pido, Señor, que nos perdones, Padre, porque esa sangre aún fluye, Señor. Esa sangre aún fluye del Calvario, Dios mío. Perdona nuestros pecados, Padre. Límpianos de toda maldad, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Gracias le damos, Señor Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu sangre, me has lavado, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos predicar esta noche su palabra. Amén. En medio de las luchas, en medio de las pruebas, Dios siempre está con nosotros. Y damosle gracias, bendito Padre y buen Dios del cielo, por tus favores, Señor Jesús, por todo lo que tú haces, Dios. Gracias, Espíritu Santo y amado mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Que el Señor Jesús les bendiga.